de tiempo a intentar pensar entre todos. Esa es la idea. Y este encuentro, primer encuentro de 4 colectivos, la Fundación Vivian Trías, el colectivo Entre, Hemisferio Izquierdo y la revista Compañeros, que están intentando empezar un camino de eso, de debate, de encuentro y de pensamiento entre todos. Esa es la idea. Y por eso nos habíamos citado en esta tarde, ustedes ya saben, encuentro debate del algo habrán hecho al sáquenme ese pichi de la puerta. Es un poco la frase disparadora, pero para conversar, reflexionar sobre esta tensión entre la administración de la justicia y el proceso progresista y la represión y el ataque, el embate de la derecha que se viene registrando, ahora está más presente que nunca en la región, pero hace algún tiempo que se viene manifestando también en nuestro país. Y para esta tarde estábamos citados aquí y teníamos la presencia especialísima del doctor José Díaz, exministro del Interior, además trabaja en la Fundación Vivian Trías desde hace algún tiempo y él está con un pequeño quebranto de salud y por eso Eduardo Aparicio de la Fundación nos va a dar su saludo. Buenas noches. Para nosotros, la Fundación Vivian Trías hace parte de para la Fundación Vivian Trías estar presentes aquí y sumarnos a esta iniciativa es en parte cumplir con nuestra misión, que es una misión plural de debatir, de comprender los fenómenos de sociedad y de pensar horizontes distintos. Hoy, el compañero José Díaz tenía previsto asistir y realmente estaba entusiasmado para hacerlo, y un impedimento de salud hace que no esté con nosotros. José ya tiene algunos años y bueno, este tipo de cosas requiere realmente que tome precauciones. Así que yo simplemente decirles que la Fundación adhiere a esta iniciativa, vamos a seguir trabajando, y confío sin duda que vamos a tener un excelente intercambio esta noche. Bueno, hay algunos materiales, un texto de la Fundación Vivian Trías que está aquí en el escritorio y también está por allá, la tiene Daniel, que si a ustedes les interesa, se pueden acercar y llevarlos. Son textos sobre Vivian Trías del 20 encuentro de la Fundación. Es un folletín que nos ha arrimado la gente de la Fundación y también está en la revista Compañero el último número. Pero sin más, esto no lo arreglamos como íbamos a hablar, así que yo ahora voy a decidir más o menos y va a empezar el profesor Luis Eduardo Monás, ¿le parece? Y así vamos de aquí a allá. Fue así, resuelto de prepo y de golpe. ¿Qué va a hacer? Un impulso punitivo de mi parte. Un impulso punitivo. Bueno, agradezco la invitación. Para mí es un verdadero gusto de compartir este espacio, estar acá. Y bueno, voy a referir a algunos temas que me parecen preocupantes antes de que caiga más la luz y uno ya no vea nada, porque ya no estoy viendo. Una de las primeras ideas sobre este tema del punitivismo, yo creo que es no verlo, no es un problema exclusivamente de Uruguay, ¿no? Es un problema regional, es un problema, uno mira por ejemplo a Brasil, 30 homicidios cada 100.000 habitantes y hay una militarización de la seguridad pública, ¿sí? Uno mira para Argentina y también hay militarización, también se propone acá como eje de la próxima campaña electoral la militarización, darle un nuevo rol a los militares en el tema de seguridad pública. Hay algunas paradojas que a mí me gustaría marcar a lo largo de esta exposición, como por ejemplo que se plantea la necesidad
de la salida de los militares, darle nuevas funciones a los militares en Uruguay, porque la tasa de homicidio, por ejemplo, se ha incrementado muchísimo de acuerdo a la última medición. ¿Sí? Y muchos de los que defienden esa salida de los militares a actividades de seguridad pública ponen como ejemplo el caso argentino, o sea, cómo la violencia en Argentina, en Uruguay, respecto a un país que ha mejorado muchísimo la seguridad pública como Argentina. ¿Sí? Bueno, pero Argentina increíblemente también salió los militares. Entonces, ¿por qué si a Argentina le va bien respecto a Uruguay, como dicen muchos medios de comunicación, también salió los militares? O sea, es algo que trasciende, y en la medida que trasciende frontera, es un movimiento universal. Uno tendería a ver que esta militarización, este punitivismo extendido en los distintos países para enfrentar problemas de criminalidad, violencia, seguridad, responde a otras lógicas, o sea, está profundamente relacionado con otro tipo de problemática. Tiene que ver mucho más con un modelo de desarrollo social, tiene que ver con un modelo de desarrollo productivo, tiene que ver con determinada coyuntura histórica que obviamente trasciende las divisiones entre fronteras. O sea, es algo global, me parece inherente a un modelo de desarrollo histórico, no es algo exclusivo de Uruguay. En ese sentido comparto una idea de Eugenio Zaffaroni, el analista Eugenio Zaffaroni, reconocido, que él plantea cuando analiza estos temas de que lo que hoy se debate no es un tema exclusivamente de penalistas o de criminólogos. Lo que se está debatiendo en realidad cuando se tratan de estos temas son una visión de la sociedad, una visión del Estado. Es mucho más amplio de lo que está el debate cuando se habla del político. De todas maneras, a mí me parece que hay que enfrentar, confrontar con algunas falacias, contradicciones, con algunas indicaciones de políticas que nacen de este sentimiento punitivo. El pesimismo existencial, me parece a mí, la desmovilización que genera el punitivismo con la aplicación que da de los problemas sociales y esa solución punitiva. En primer lugar, una de las cosas que a mí me parece importante destacar, el contenido, se quiere, porque es cierto, es un movimiento universal, pero cada sociedad tiene sus manifestaciones específicas, tiene su jerarquía, sus matices, sus velocidades, sus instrumentos, sus protagonistas. En ese sentido, hay algo que a mí me parece muy característico de este momento punitivo, es que se proclama apolítico. Acá no hay izquierda, acá no hay derecha, los problemas son de todos, no hay que analizarlo en términos políticos, ¿sí? Es una impronta claramente apolítica. Hay un editorial de un matutino que me parece que es sintomático de esta postura, publicado en mayo, al otro día de las declaraciones de Gallego. El editorial decía: la seguridad no es un tema de ideología política de derecha, centro o izquierda, sino de protección a toda la población. Y si el énfasis puesto por Gallego en la indefensión creciente de la sociedad constituye un discurso conservador, queda en evidencia que para algunos el combate final de la delincuencia pasa a ser secundario a la defensa de una posición ideológica. O sea, vamos a aclarar, este problema existe, yo no hago ideología, o sea, si ustedes se ponen a la solución, ustedes sí están ideología. Interesante porque el editorial sigue y plantea cuál es el problema. Bueno, ahí hace la descripción que ya lo voy a repetir porque ya es conocido lo que dijo Gallera, pero enumera una serie de aspectos mencionados por Gallera y dice: todos estos puntos son realidades que nadie puede discutir porque rompen los ojos. O sea, la realidad rompe los ojos, ¿sí? Acá no hay ideología, la realidad rompe los ojos. En consecuencia de eso, si la realidad rompe los ojos, las correcciones necesarias están a la vista, ¿sí? ¿Cuáles son las correcciones necesarias que propone el editorialista? Bueno, propone varias. Entre ellas, por ejemplo, mejorar el intercambio de información entre los organismos. Como ustedes recordarán, pero acá no hay ninguna ideología.
vamos a entenderlo, no hay ninguna ideología. La ANEP tiene que compartir los datos, por ejemplo, con la policía, de aquellos que mandan las instituciones de educación pública. ¿Se entiende? Ahora, si la Llera quisiera empezar a armar el archivo, ya lo puede hacer, porque se supone que las instituciones privadas educativas, como el Colegio Alemán, el Liceo Francés, abrirían totalmente sus archivos de las características de los padres, los problemas de conducta, los déficits que puedan tener sus hijos. ¿Sí? Claro que sí. Este diario se destaca, por ejemplo, por hacer una acérrima crítica a la intromisión del Estado en la vida de los privados, a través de todos los mecanismos de información que hay, como por ejemplo la DGI, la bancarización y todo. Pero cuando se trata del BPS y las asignaciones familiares, es un acérrimo defensor de que el intercambio de la información de aquellas personas que beneficiarían la asignación familiar tiene que estar a disposición de la policía, porque ese es el mecanismo. Y acá, a ver si ustedes entienden bien, acá no hay ideología, no hay ningún tipo de ideología. Esto en la realidad tal cual es. Yo no hago ningún tipo de ideología. Bueno, es un discurso muy claramente, muy perverso, muy perverso. En segundo lugar, el segundo contenido de este punitivismo es que se justifica por el fracaso de las políticas sociales. Este punitivismo es necesario para balancear las excesivas consideraciones a los derechos humanos de los delincuentes. Este punitivismo es necesario para mejorar la atención, el respeto que merecen las víctimas del delito. ¿Sí? Todo esto lo hemos escuchado. Hemos escuchado entonces que el fracaso de las políticas sociales llevan al punitivismo. Lo más lamentable es que muchos de izquierda sostienen esto. ¿Pero qué son las políticas sociales? Pues estamos perdiendo el norte, me parece. La política social no es una política criminal. ¿Sí? Una política social no es una política criminal. La política social es un instrumento que las sociedades se dan a los efectos de incrementar el bienestar de la sociedad. ¿Sí? Las políticas sociales tienen un elemento profundamente democratizador en la medida que permite que personas que no pueden acceder a determinados servicios lo pueden hacer a través de una política social. La política social tiene un componente, repito, democratizador, igualador, que apunta al bienestar. No es una política criminal. O sea, no tiene nada que ver el fracaso de la política. En todo caso, si fracasó la política social, lo que habría que ver es justamente la reducción del punitivismo, si tenemos que ocurrir el punitivismo, las cárceles, las leyes más represivas. O sea, es totalmente contrario. Se habla de, estamos todos de acuerdo, y acá, a ver si, yo lo vuelvo a repetir, acá no hay política, no estoy haciendo política. Los delincuentes tienen excesivas consideraciones para sus derechos humanos, ¿sí? Pero vamos al término de derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Nadie puede decir que los 11.000 presos que están en las cárceles hoy vieron profundamente respetados sus derechos humanos. Si uno entiende como derechos humanos el acceso a determinados bienes sociales, culturales, económicos, políticos, ¿sí? O sea, la idea del derecho humano no es esa visión minimalista, errónea que se traduce en términos simplemente de garantías penales, de garantías procesales. Derechos humanos incluye un montón. Y ningún delirante puede decir hoy que en realidad los uruguayos, aún bajo un gobierno progresista, estamos siendo excesivamente protectores de los derechos humanos de aquellas personas que viven aquí. Entonces estamos cambiando los términos, estamos confundiendo derechos humanos, estamos confundiendo políticas sociales. Estamos pidiendo cárceles cada vez más duras, cada vez en condiciones peores, para atender el sentimiento de la víctima. Pero la víctima, los sentimientos de la víctima, no se contemplan empeorando las condiciones de aquellos que violaron su persona. O sea, hay una especie de ecuación nefasta en la cual cuanto peor lo pase aquella persona que cometió un delito, más reparada va a estar la víctima. Y eso es un verso metido por los medios de comunicación y por el rum por las redes sociales, y lo vamos asumiendo que es así y es un error. Hay que preguntarle a Graciela Barrera, tuve el placer de compartir una mesa y
el general, si se quiere, precaución que a mí me despierta el discurso de las víctimas del delito, me cambió totalmente cuando cuando estuve en una entrevista con Graciela Barrera, presidenta de AFAVID, una mujer enorme que está haciendo un trabajo enorme, que perdió a su hijo, perdió no solamente a su hijo, sino otras cosas más. Y la mujer está diciendo lo que se necesitan son más políticas sociales, se necesitan políticas educativas a las personas que están presas. Y se necesita que el Estado repare a las víctimas del delito. ¿Sí? Pero que la repare ¿cómo? Metiendo a las personas, pero no, que la repare con atención psicológica, con reparación moral, con reparación material, con continentación. Entonces hay una especie de lavarse las manos de que yo meto a la mayor cantidad de gente en las peores condiciones posibles y ahí estoy atendiendo a la víctima. Otra de las falacias, de los mitos, de los engaños, de las noticias falsas. En tercer punto, yo creo que también hemos perdido un poco el norte en lo que es la interpretación del delito, la interpretación de por qué está pasando lo que está pasando, por qué los niveles de violencia. Creo que hay un reduccionismo interpretativo, una idea de que, bueno, aquello que podría en algún momento de la historia justificar el delito, hoy ya no está presente. Hay una total desconocimiento del conocimiento científico, un total desconocimiento de lo que es la realidad, y aparecen interpretaciones despojadas de toda contextualización. ¿Por qué hay tantos chorros hoy? Y bueno, porque perdieron los códigos, porque perdieron los valores. Ahora, eso no es ningún descubrimiento. Discépolo en 1935 había llegado a la misma conclusión, que estamos en la situación que estamos porque se habían perdido los valores. Bien. ¿Por qué se perdieron los valores? ¿Cuáles son los valores que se perdieron? Algo pasó, no se levanta un gurí al otro día y digo, hoy voy a perder los valores. Se perdió la cultura del trabajo, nadie se levanta de un lunes para un martes y dice, hoy voy a perder la cultura del trabajo. Nadie dice, me compro un arma y mañana salgo a matar y trabajo de sicario. O sea, hay un proceso, hay una historia previa. ¿Sí? Es todo parte de un proceso, hay toda una complejidad, hay que tratar de explicar qué valores se perdieron, por qué se perdieron justamente esos valores. Si no nos caemos en la idea de que, bueno, se perdió la cultura del trabajo, pero si la cultura del trabajo existió para los jóvenes de los sectores pobres, está en los datos del INE, el 97% de los menores de 19 años trabajan en el mercado informal. ¿Sí? Son informales, están fuera de la ley. Y eso es así hace 30, 40 años, los niveles de informalidad. Entonces me parece que esa idea simplemente se perdió de la noche a la mañana. Yo creo que lo que se perdieron fueron las fábricas que estaban en Veracierto, las textiles que estaban en Veracierto. Se perdió la funza, se perdió el lavado en La Teja. Es un proceso mucho más complejo. Antes de decir se perdió la cultura del trabajo, hay que ver si no se perdió justamente el trabajo, lo que generaba una identidad y un proceso de solidaridad colectivo. ¿Sí? Si no caemos en eso, lo más triste es que hay gente de izquierda que sostiene eso, que dice que el problema es ese. O sea, no hay ningún condicionamiento cultural. Después están los otros, los que dicen, bueno, en realidad son oportunistas, son empresarios, toman el trabajo como forma de vida. Es una elección racional. Cuando uno dice hay una elección racional, bueno, ahí lo único que cabe es aplicar medidas más duras, es reafirmar el peso de la ley. ¿Sí? Porque es una cuestión de costo y oportunidad. No vamos a mejorar las condiciones laborales porque eso es medio complicado. Entonces lo que hacemos es un costo de oportunidad, podemos mejorar los salarios, las condiciones de trabajo, asegurar, por ejemplo, una utopía, que toda persona que tenga menos de 24 años, por ejemplo, y quiera trabajar, pueda acceder a una primera experiencia laboral. Los datos de la encuesta nacional de juventud muestran que también 8 de cada 10 primeras experiencias laborales son a través de la red de relaciones. O sea, el pibe, está toda la idea meritocrática, el que quiere se puede llegar, todo como ya. Bueno, en realidad el que no tiene red de relaciones no llega. ¿Sí? Por más que tenga la mejor acreditación, ese gurí no llega, lo más probable, a
acceder a un puesto de trabajo con condiciones mínimas de deseo. Bueno, pero en vez de asegurar ese derecho al trabajo, al empleo decente, lo que se dice es que prefieren robar porque hacen mucho más dinero. Bueno, yo creo que ahí hay un serio problema, porque la definición del problema sugiere la solución. ¿Sí? Cuando yo digo perdieron los valores, yo estoy sugiriendo la solución. Cuando digo es una ecuación económica, es una operación racional, prefieren robar porque hacen mucho dinero y trabajando ganan poco, estoy en realidad proponiendo un tipo de solución particular. Bueno, tengo mucho más para decir, después corto por acá, doy la segunda vuelta, pero no quiero terminar sin antes decir que más allá del pesimismo existencial, más allá de que la mano viene brava, que está feo, yo creo que es posible revertir este estado de situación. Me baso en algunos datos, en mi experiencia personal. Yo he dado charlas en distintos ámbitos, a distintos públicos. La gente, cuando uno se toma el trabajo y le dice, mirá, un pibe no se despierta un día y se compra un arma, ¿sí? No me digas que el problema es la droga y la rapiña, o la droga y el homicidio, sin contarme antes por qué el problema es la droga. ¿Cómo llega un pibe a un consumo problemático de droga que después genera el homicidio? No me digas que el problema empieza en la droga y termina con el homicidio, y no me digas qué hacer después que ese pibe entró a un centro de privación de libertad y que no hiciste nada por él, y que lo que hiciste fue revictimizarlo peor. No le vas a dar ninguna garantía a la víctima, ese pibe va a salir peor. Algunas más víctimas. Es una falta de respeto a las víctimas poner a los gurises en esos lugares, en esos antros, donde uno lo único que sabe es que después va a tener más víctimas. Una falta de respeto a la víctima, ¿sí? Al dolor de la víctima. Está revictimizando al pibe y está revictimizando a todas las futuras víctimas que van a ser jodidas por ese pibe. Entonces decime qué pasó después de la rapiña. Y decime qué pasó antes del consumo problemático de droga. Haceme la historia completa, no me saque la foto parcial. Cuando uno le explica eso a la gente y se toma el trabajo, la gente entiende. Ah, pero no aprovechan las oportunidades. Entonces le decís, vení, contame, vos no tenés ningún familiar, no tenés ningún amigo, ningún pariente, que tengo un pibe de 25, 26 años, brillante, que ya se recibió y que no encuentra laburo y que dice, este país es una mierda, yo me quiero ir de... Ah, pero sí. Ah, bueno, pero los otros pibes, los que viven en la periferia, no tienen todo el mundo abierto. Pero tus hijos tienen grandes problemas porque las capacidades no les permiten acceder. ¿Qué edad tiene tu hijo? Tiene 29 y está viviendo contigo, sí, pero viste los alquileres, lo que son. Ah, bueno, pero ellos no quieren trabajar. Los otros no quieren trabajar. Los hijos míos es complicado, ¿no? Entonces, cuando uno le explica eso a la gente entiende. La gente entiende. Entonces no podemos hacer algunas interpretaciones como se están haciendo, ¿sí? Y subirse a ancas del punitivismo para ganar 2 votos hoy, porque después vamos a encontrarnos como lo que ya anuncian las encuestas, el 74% de los uruguayos están de acuerdo con la intervención militar, el 45% de los uruguayos dicen que este problema no lo arregla ningún partido político. O sea, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas que, si se quiere, lo estamos alimentando con determinadas interpretaciones que se hacen desde la izquierda. Gracias. Gracias, profesor. En este intermedio recordamos que este es un encuentro que está organizado por la Fundación Vivian Trías, por Hemisferio Izquierdo, que es un portal de pensamiento crítico, una revista digital, por el colectivo Entre, que es un grupo que se dedica a el debate y la investigación, y por la revista Compañeros. Ahora va a estar del colectivo Entre Diego León Pérez, es estudiante, ¿no? Politólogo recibido recién. Excelente. Un aplauso para Diego León Pérez, que además ha hecho algunas investigaciones muy interesantes en colaboración entre otros con el senador Rafael Paternain. Ustedes lo deben haber leído, y si no, entren al Hemisferio Izquierdo, que allí están algunas investigaciones interesantes sobre esto mismo. Por favor.
Perdón, recuerden que, no recuerden, tenemos firmas para, planilla para firmar, yo apoyo a la ley transgénero, están por ahí, ¿no? Disculpe, Diego. Bueno, muchas gracias. No sé si podría hacerle honor a tanta presentación. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todo el mundo por venir. Muchas gracias a la gente de Revista Compañero que nos invitó, estuvimos conversando sobre esto. No se escucha. No se escucha. ¿Ahí se escucha un poco más? ¿Sí? Ok. Bueno, comentario pasando más. Una pena, la verdad, que no haya podido venir José, porque la verdad, a mí, yo no lo conozco, a él personalmente me hubiera gustado conocer a un ministro del Interior que llegó con una cabeza y en lugar de meter gente dentro de la cárcel, decidió que era mejor sacarla. Bueno, así le fue y lo fueron, pero hubiera estado bueno, recordar que este camino es el título es de algo han hecho, al sáquenme al pichi de la puerta, muy intitulado, con mucha malicia. Y yo creo que también, si estamos acá, es porque entendemos que bueno, que ya llegamos un poco a ese estado, ¿no? Y sabemos cómo nos hace sentir, a veces lo podemos explicar mejor, a veces lo podemos explicar peor, pero nosotros venimos trabajando un poco en una línea de decir que bueno, esto comienza de alguna manera así. ¿Hablas así? Ahí sí. Perdón, no, pero porque... Bueno, más o menos, ¿Hola? Pegale a la pega. Se ha cancelado un poco el horizonte imaginativo, ¿no? Que esto también simboliza un poco lo que ya ha pasado, lo que pasó después, bueno, de que lo sacaran. Entonces, cuando vos no tenés idea para dónde ir, lo único que te queda es el pragmatismo. El pragmatismo por el pragmatismo mismo, lo que terminó llevando fue a una cierta convergencia programática. Y esto me explico. La izquierda no tuvo idea para aplicar, o no se animaba a aplicar las ideas que tenía en términos de seguridad, de criminalidad, bueno, sobre todo de cómo manejar las fuerzas represivas. Y lo que terminó sucediendo es una convergencia programática, en el sentido de que nosotros ahí con Paternal lo escribimos una vez. Hay un documento, no sé si lo conocen, del Partido Colorado, se llama 50 medidas antidelictivas, ¿no? Y qué sorpresa nos llevamos cuando, mirando medida a medida, nos dimos cuenta que era el gobierno del Frente Amplio el que las venía aplicando con creces. Y algunos programas de esos han crecido un montón. Por ejemplo, algunas ideas que era bueno, hagamos un mapa del delito en las zonas calientes. Hoy es el PADO, que lo vemos así, y ya no tenemos que verlo en papel para saber qué es lo que quiere decir eso. Entonces, la acción pragmática, la convergencia programática y ciertos corrimientos espectaculares, ¿no? Todos podemos recordar que cuando sucede un caso muy sonado, por ejemplo el asesinato de la Pasiva, eso, más allá de que bueno, que el hecho es terrible, lo que termina sucediendo después es un corrimiento de la política para responder frente a ese sentimiento. Y ese corrimiento se hace en la medida de manera pragmática y convergiendo programáticamente con el resto. En segundo lugar, la cristalización contemporánea de esto es lo que podemos llamar la guerra contra los pinches. Básicamente, este realismo punitivista que escribía Luis Eduardo, en donde hace que, bueno, que la única, el antagonismo que se termina planteando es trabajadores contra pichis, y hay que poner todas las energías sociales frente a eso. Es subsidiario de una determinada idea del Estado. Es decir, si nosotros concebimos que el Estado es una máquina de proteger mi propiedad y hacer que los pobres se porten bien, lo que vamos a entender es que las políticas sociales, al igual que las políticas represivas,
son para que los pobres se porten bien y se van a evaluar en ese sentido. Entonces eso es muy peligroso y eso está tomando muchísima atracción entre las propias filas de izquierda. Entonces eso es muy problemático porque cierra el horizonte de posibilidades. Y esto nosotros lo podemos pensar también en alguna como mentira que nos decimos la gente de izquierda como para sobrevivir. Bueno, el hecho de que estamos teniendo una política represiva de derecha desde hace años, ¿no? Entonces, en la campaña electoral se festejaba que hubiera más videovigilancia y también ahora se habla de eficacia represiva y el problema es que eso ni siquiera es cierto bajo los propios términos, ¿no? de lo que es la eficacia represiva. Hay unas evaluaciones de política pública que hace la OPP, DID, muy bonitas. Si les interesa la política pública van a encontrar muchos datos. Si van a buscar la evaluación del PADO, se van a encontrar con que hay una... Para detener y encarcelar, digamos, una persona que haya cometido un delito, que se supone que esto, ¿no? Lo que estaría haciendo el PADO, se realizan alrededor de 600 detenciones, ¿no? Es decir, que se paran 600 personas para detener finalmente a uno. Vayan con cualquier gestor y díganle que hicieron algo 600 veces para después que tener éxito en una y no les va a decir que es eficiente eso. El problema es que la lógica no es reprimir el delito ahí, sino controlar el territorio. Entonces, es muy complicado porque quieren englobar que estamos pensando en todo un Uruguay solo, cuando en realidad lo que está pasando es esto. Se ha identificado un elemento que es peligroso, que a su manera es subversivo, que nos hace sentir inseguros y tenemos que enfocar todos los recursos de la sociedad para responder. Entonces, ahí hay una línea muy clara, desde un algo habrán hecho, a saquenme ese piché de la esquina, por favor ya, que no lo aguanto. Y el problema, uno de los problemas más grandes con esto es pensar qué es lo que viene después, efectivamente, ¿no? Porque ahora tenemos un aparato represivo full equip, todo moderno, pero no sabemos en el futuro quién va a estar al mando de ello, primero. En segundo lugar, ¿contra quién se va a apuntar ese aparato represivo? Y en tercer lugar, con toda la paz que ha generado eso, tendríamos que preguntarnos seriamente si es que va a haber paz en el futuro. Y bueno, lo voy a dejar por ahí. Muy buena. Pues, Valeria Rubino, ella trabaja en la Intendencia de Canelones, es directora de Derechos Humanos. No voy a decir más porque si no me pega. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Hay gente que no conozco, pero también mucha gente querida de muchos años de... No se escucha. Voy de vuelta. Que hay mucha gente que no conozco, pero también hay mucha gente querida de muchos años de militancia y estaba segura que en esta vuelta nos encontraríamos porque es un tema que claramente nos ocupa y nos preocupa. Yo voy a hablar sobre el artículo de la revista Compañero o pasar por esos puntos centrales que trabajo en el artículo con una advertencia inicial, que es que la revista Compañeros nos invita a militantes sociales o ambas cosas, políticos, partidarios, a que reflexionemos sobre distintos temas. Y está escrito desde ahí, ¿verdad? Más allá de que, o sea, no es un artículo académico, sino es un artículo de una militante de izquierda que bueno, que intenta aportar o se quiere sacar las ganas de intentar aportar a esta discusión. Mi profesión es trabajadora social. Esta mesa es la Facultad de Ciencias Sociales, en pleno, pero bueno, que sea esa mi profesión también hace que tenga otra, como cualquiera de las otras, pero la mía en particular, que sin duda tengo otra mirada que quien estudia criminología, porque en todo caso la presión a mi profesión es que no haya tanto delito y no combatir el delito. Entonces uno, por deformación o por formación, intenta mirar en dónde cuernos disminuye el delito, para empezar. Entonces, quiero aclarar que mi interés y mi búsqueda
si bien venía de ser oriunda de una generación que salió a pintar en los muros, ser joven no es delito, no sé si recuerdan alguna gente de las que están acá, que veo varios que pintaron alguna de esas cosas, después se agranda o se vuelve un poquito más académica en facultad al hacer la primera práctica, digamos, con menores en conflicto con la ley y el tener que leer literatura, y estamos hablando hace ya bastante, principios de este siglo, este crecimiento, ¿no?, del tono violento del delito común, vamos a llamar, porque no es la violencia en el mundo, hemos tenido, o sea, una guerra siempre es muchísimo más violenta, digamos, no es que hay más violencia en el mundo, sino que el delito cotidiano se ha vuelto, tiene facetas mucho más violentas, y eso se veía que venía de la mano del narcotráfico, sin duda, y ahora voy a entrar en eso, pero ya se veía venir a principios de este siglo, y ahí empieza una discusión académica, que hoy en día ya no es una discusión académica. Eso es lo primero que yo planteo en el artículo. No es verdad que la derecha tiene un planteo y las izquierdas no han hecho planteos o no tienen nada para mostrar respecto a qué hacer con esto que ya se veía venir. Lo han hecho, algunos países han aplicado el paradigma contrario al que nosotros hoy estamos levantando en Uruguay y les ha ido mucho mejor. Pero mucho mejor, abrumadoramente mejor. Estamos hablando de países que cierran cárceles todos los años, de países que tienen las menores tasas de homicidio del mundo, de países que han bajado todos los índices de consumo problemático respecto a sus vecinos que aplicaron el paradigma contrario. Entonces, ya no estamos, lo primero que hay que sacar de esto es que hay medidas que llevan al éxito, que en realidad son las que nos proponen, que en realidad llevaron al fracaso rotundo de quien las haya aplicado, en el primer mundo, en los países del tercer mundo, en todas partes donde se aplicaron, y algunos países, solo ubicados lamentablemente en los países desarrollados, que aplicaron lo contrario y les fue muchísimo mejor. ¿No? Tiro algunas cosas, algunos comentarios en el artículo, pero creo que lo primero que tenemos que discutir es eso. No hablamos de que en realidad nos parece que lo que estamos diciendo podría funcionar. Hablamos de que funciona, ¿no? Entonces uno le dice, ¿pero por qué? ¿Por qué si el modelo de esos países tiene la tasa de homicidio más baja del mundo, ¿no? Justamente el consumo problemático de drogas, que es el que nos preocupa, ¿no? Porque la droga, el consumo de drogas, alcohol, cigarrillos, o drogas ilegales, medicamentos, etcétera, si no es un consumo problemático, en realidad parto de la base que a quienes estamos aquí no nos preocupa, ni nos ocupa, ni nos molesta, ¿no? Entonces, si todo eso les fue bien, ¿por qué esta insistencia? Y ahí, capaz que un pretexto de este texto, que me pareció que era como estar en un lugar común y después en algunas entrevistas me di cuenta que parece que no, entonces quiero reeditar alguna mirada bien clásica de izquierda. Y esto tiene que ver con el plan del imperialismo, pero también mi generación lo vio desde el principio. Para nosotros estuvo muy claro, siempre, que después del fantasma del comunismo, el siguiente paradigma para la intromisión y la dominación de los países del tercer mundo, sobre todo en Latinoamérica, se llamaba lucha contra las drogas. Siempre fue eso. La construcción de ese paradigma para continuar la intervención militar, policial, mucho más desarrollada y mucho más tecnológica, mucho menos frontal, mucho menos explícita de lo que fue la lucha contra el comunismo, y mucho menos explícita en que, ¿no? O sea, se volvió obvio, lamentablemente duró un tiempo, pero se volvió obvio para este país que esto de la lucha contra el comunismo y el fantasma del comunismo era como una exageración, que era un delirio, de hecho termina pasando que el frente llega al gobierno. Pero ellos lo vieron mucho antes y comenzaron a inventar el nuevo demonio. Yo tengo 41 años y mi generación creció con eso, leíamos gente que hablaba sobre eso y lo vimos suceder. Lo vimos suceder porque ya estaba claro que el narcotráfico, que es el mejor laboratorio del sistema capitalista, el mejor laboratorio. Ustedes imagínense que a ningún capitalista, a ningún liberal de la primera escuela se le hubiera ocurrido que era posible no solo que el Estado no se metiera, como decían los primeros, en este caso tener una industria donde trabajadores y trabajadoras ganan lo que yo decido que les voy a pagar. Si les voy a pagar, pero en realidad después no les pago nada, ninguno de ellos puede ir a denunciarme porque irían presos.
Entonces ya logré no que el Estado no se meta, logré que el Estado me meta presos a los trabajadores de mi industria si llegan a quejarse. Entonces es como delinear, y cuando ya no me sirve más, el Estado también se hace cargo, los pone presos, los 3 meses de prueba, acá son más radicales, terminan presos o terminan muertos, y viene otro, un ejército interminable. Entonces eso es el narcotráfico, no va en nada, para nada en contra del sistema capitalista, lo radicaliza, y además si miran su historia en Latinoamérica, empezó con estos héroes mitológicos que hoy podemos ver las series en Netflix, que eran por lo menos oriundos de Latinoamérica, de sus países, para hacer hoy en día en una industria completamente controlada por capitales norteamericanos. Entonces, yo quería hacer un poco de contexto con este planteo, porque es como que también duele por eso, porque son cosas que discutíamos ya hace muchos años. Sabíamos, no nosotros, lo leíamos en libros, que esto era lo que iba a pasar. Entonces yo en el artículo lo que planteo son el intento de algunas propuestas que no son propias, ¿no? Pero de recapitular algunas propuestas por izquierda que se acercan más a los modelos de los países que han tenido éxito y que toman en cuenta estos elementos por izquierda. Y sin lugar a dudas, el primer planteo es que si el valor, o sea, si el derecho del Estado de decir que droga es legal y cuál es ilegal está por encima de la vida y la seguridad de las personas, no hay nada que podamos hacer y vamos a perder. O sea, yo voy a poner, creo que el artículo es el 4º punto, pero quiero dejar en claro, por si no se nota, que quise que se notara, pero si no se nota en el artículo, que yo creo que la regulación de la producción, la distribución y la venta de sustancias psicoactivas, que si no regulamos eso, todas las demás medidas son paliativos que van a llevar al fracaso, porque hay como un mundo paralelo que es el emporio del capitalismo salvaje, donde la gente no tiene ningún derecho y todavía encima está garantizado por la fuerza represiva del Estado. Así que sin eso, difícilmente lo demás pueda tener sentido. Pero después me tocó también analizar otras cosas que los compañeros también volcaron sobre la mesa, algunos elementos del discurso de la derecha. Primero quisiera hacer aquí una aclaración. Si ustedes miran los documentales del plebiscito del 80, van a ver que la campaña del sí tenía un texto que repetían los distintos spots radiales que habían, que le proponía a la gente que había que animarse a vivir en democracia, pero con seguridad. Eso es literalmente lo que decía la propaganda del sí en el plebiscito del 80. O sea, si no hay similitud entre el fantasma del comunismo, el fantasma del narcotráfico, el fantasma del terrorismo, discúlpenme, pero hasta las campañas son iguales, no cambiaron una vez. Un ciclo. Ahí nos tiran otros elementos. Hoy me decía un compañero, bueno, vos igual si te pones nerviosa decís que lo urgente nunca deja lugar a lo importante, que es una frase que siempre rinde. Y en realidad me gustó porque ellos nos quieren instalar la urgencia. La urgencia. Yo creo que es urgente tomar un montón de medidas, no las que dicen ellos. Pero la urgencia está instalada también por un motivo que es que no puedas pensar. Y entonces en esa urgencia compras cualquier verdura. Por ejemplo, lo de la protección a las... ¿Quién piensa en las víctimas? Ellos no piensan en las víctimas. Costó un montón que algunos de ellos, los más inteligentes, los más formados, pudieran pensar un poco más en las víctimas desde el derecho y reformar el Código Penal, o en realidad ni siquiera el Código Penal, pero el Código del Proceso Penal. Yo no sé si ustedes lo saben, pero en este país, hasta la reforma del Código, y todavía hoy, porque la reforma no fue una cosa radical ni por izquierda ni más, por acá hay gente que sabe más que me puede corregir, pero no fue el sumo ni lo que quería la gente de izquierda, fue una negociación muy amplia. Ahora, en el sistema penal uruguayo, la víctima no tiene ningún derecho, pero ni uno solo. Tampoco lo digo yo, lo dijo claramente, bueno, sería, o sea, un montón de gente lo viene diciendo. A vos se comete un delito contra vos, y si vos cometés el error de denunciar ese delito, ¿sí? Que normalmente lo terminás haciendo o porque te convencieron esto o porque tenés que cobrar un seguro. Porque racionalmente nadie va y se expone a esto, que es que vos denunciás un delito y a partir de ese momento, en el sistema penal, no estamos hablando de un delito civil, estamos hablando de un delito penal. En el sistema penal, tú pasás a ser un testigo del delito, porque el que tiene la pretensión punitiva es el señor Estado. Quien va a definir y el eje es el castigo. Tú no tenés más nada que hacer.
y te van a llamar 40 veces, y las 40 veces tenés que ir y someterte a todo lo que se les antoje, y tenés que ir a la hora que el forense te dice, y el forense te va a preguntar las mismas cosas que el día anterior te preguntó el psicólogo y ni va a leer su ficha, y puedo hablarles de lo que pasa a una víctima cuando entra al sistema penal, que es la que generalmente me toca acompañar, y te dan ganas de llorar. Y es patético que defiendan sostener, y ya lo lograron, porque ya se votó la contrarreforma, que defiendan ir en contra de la reforma del Código de Proceso Penal, que justamente lo que modificaron es las pocas posibilidades que esta reforma, o las recortaron, no las sacaron de todo, pero las pocas posibilidades que esta reforma le da a la víctima de opinar acerca de cómo quiere ser reparada. Si prefiere que castiguen a la persona, la encierren, porque, a ver, ¿a quién? Si a vos te afanan una moto, capaz que no tenés ganas que lo que suceda sea que ese pibe, que aparte muchas veces lo conocés porque se crió en el barrio, otras veces no, pero en el barrio pasa, vayas al tribunal, vos no sabés lo que pasa ahí adentro. Entonces capaz que tenés ganas de que te devuelva la moto, que haga un plan de pago, o algo, no sé. O que te venga a ver una vez por semana obligado para que vos le hagas la cabeza. Nada de eso podía hacer la víctima con el Código Penal anterior. La víctima era un mero testigo, no tenía posibilidades de nada. Y hoy con esta reforma volvemos a algo que también se evitaba con la reforma, que es que el milico de la comisaría, vos denunciaste porque te afanaron, te llaman, te muestran cosas que no son tuyas, no sé a cuánta gente no le pasó, pero estoy segura que un montón de gente sí. Llegás, te dicen, acá están las cosas que le robaron, no, pero estas cosas no son mías. Bueno, pero denuncie, pero usted diga que son las suyas porque si no, no lo podemos mandar preso. Pero usted lo robó a otro, ¿no? O sea, ¿considera que lo robaron? Yo qué sé si es el mismo ladrón. No, pero es este, siempre anda este. Y esa es la lógica, que tampoco es culpa de ese milico que está parado ahí. Es la lógica del sistema represivo. Tiene que conseguir rápido un culpable, no al culpable. Entonces, protección a la víctima no existe en esta modalidad. La víctima tiene que tener derecho a decidir cómo es el resarcimiento, si prefiere un resarcimiento económico. El Estado tiene que dar la chance de ese resarcimiento. Y también si quiere un resarcimiento moral. Países como Holanda han hecho el ejercicio de lo que todo el mundo jura que no funcionaría, pero a ellos les funciona. ¿Qué es? Sentarte a vos, víctima, a vos, victimaria, a conversar en un ambiente cuidado con profesionales, si sobre todo se accede a la víctima del delito, y llegar a acuerdos. Independientemente de que haya resarcimientos económicos, etc., si la víctima tiene ganas de esa instancia, no tiene derecho el Estado a negársela. Y la verdad, funciona. Funciona un montón. Funciona en lo civil, que bastante les cuesta también lograr eso en lo civil, pero funciona también en lo penal. La gente llega a acuerdos a veces, o tiene ganas de intentarlo. ¿Qué derecho tiene un Estado que cuida a su gente de impedirle a quien fue la víctima del delito de sentarse con otro a negociar? Eso ni siquiera podemos osar en pensar, ¿no? Y, perdonen, pero la reparación, ¿verdad? La protección de las víctimas, ¿no? Y el cuarto punto que lo puse al principio, que tiene que ver con la regulación de las drogas. A mí se me ocurrieron esos 4 aportes, que ya les digo, no se me ocurrieron a mí. Recopilé de mi memoria cosas que han sido planteadas. En todo caso me corresponde una idea muy particular acerca del resarcimiento económico, partiendo de la base de que si vos tenés plata, pagás y punto el delito que cometiste, y otro que no tiene guita, lo tendría que pagar de otra manera. Entonces a mí se me ocurre, bien de Uruguay, igual no sé si está bien, seguramente alguien encuentre que sería un fracaso, pero a mí se me ocurre que hay que hacer un sistema de trabajo comunitario que debería garantizar el Estado. Hoy nos pasa que tenemos la aplicación de la ley de faltas, se vuelve engorrosa, porque como me da trabajo, yo soy una intendencia, o soy un consejo, o soy un ministerio, y en realidad me da mucho trabajo poner a trabajar a esto que me manda, tengo que conseguir otro supervisor, otro material, y bueno, sí, nos da trabajo, pero es como todo, la política bien hecha, la política social, la política de convivencia da trabajo, tenés que invertir un poquito porque se trata de cómo reparamos esto de la convivencia, y eso le toca a todo el mundo. Y termino esta primera rueda, disculpen que me extendí como demasiado, diciendo que, porque la hora lo amerita, porque un líder reconocido de la izquierda, a quien no dejó de admirar por su vida, planteó que ya hemos invertido mucho en políticas sociales y que ahora es la hora de la represión, y me gustaría recordarles a todos, por si alguno acá no lo sabe, que casi seguro que se lo saben todos,
que hay una comparación económica muy sencilla, 1.300 millones suma al año lo que tiene el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, y 200 millones son lo que tiene el Ministerio de Desarrollo como presupuesto. Si 7-1 o 6,5-1 quiere decir que hemos gastado un montón en políticas sociales, entonces, digo, no sé, con la mano en el corazón me parece que está equivocado. Recordando que tenemos las papeletas para yo apoyo a la ley trans. Está Cecilia por allá, tiene papeleta. Y está Cecilia, y nos olvidamos de traer las papeletas de la ley contra la ley de riego. La almohadilla. Horrible, sin la almohadilla. Pero también hay que buscar la mesita ahí. Abrimos un espacio para preguntas, intervenciones. A partir de este momento, levantando la mano, siendo lo más breve posible para que puedan la mayor cantidad de gente. A ver si alguien se anima. Acá, la señora, perfecto. Hola, buenas noches. Adrián, me llamo. Hola, ahora sí. Mira, con respecto a lo que tú hablaste de las víctimas, en estos momentos estoy sin trabajo, estaba trabajando en INAU, entonces estaba dando certificado. No tiene volúmenes. ¿Ahora? ¿Sí? Mira, trabajé con un infractor en el año 2009. Trabajé dentro de los juzgados con jueces fiscales. El tema que tú decís que la policía elige a esa persona para que le achaquen un delito que cometió, no es tan así. A mi casa me ingresaron, estando durmiendo yo con mi mamá, me robaron un equipo de música, nunca apareció el equipo de música. Hicimos la denuncia correspondiente. En segundo lugar, tengo un proyecto de cárcel del año 2011, donde mis ideas son que el que está preso no es solo el CCP nuevo, y gracias a mis publicaciones en Facebook, me dieron la razón y agradezco a Dios que los mínimos de violadores y asesinos no se los conmuten como por estudio, por trabajo, porque esa gente que cometió delitos graves no puede salir antes de la pena. Hay una falla ahí. No hay seguimiento de delincuentes después que egresan. Por ejemplo, en el caso de los abusadores sexuales, que tendría que haber un seguimiento. A su vez, también las víctimas tendrían que tener voz y voto, pero ya incluido en el Código Penal nuevo, tendrían que poderle el resarcimiento civil de una, no esperar a que lo indemnicen. Yo tengo una cabeza muy avanzada, muy diferente, que la realidad que a mí me tocó vivir es diferente a la que tú hablas, porque la viví en carne propia y uno puede cambiar las cosas desde adentro. Lo mejor es articular entre todos y no seguir pensando que teoría de Holanda, de Bélgica, es mejor que Uruguay. No, el tema y las ideas están acá. Hay que adaptarlo a la realidad uruguaya, porque hay mucha gente capaz que puede aportar y mucho. No es cuestión de recursos, como yo digo, es cuestión de ideas. Y en cuanto a políticas sociales, a la gente hay que hacerla autoválida, no estar prendida en una tarjeta. También crear, por ejemplo, guarderías sociales para que las madres carenciadas vayan y aprendan un montón de cosas de la atención a sus hijos y que colaboren con la manutención de sus hijas. Digo, las políticas se pueden cambiar, no solo en cuestión de recursos, sino también de ideas. Es lo único que opino y escucho muy poco sobre lo que tú hablaste. Más nada. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Y si no lo... A ver. No hay más. No sé si quieren contestar algo. A ver. Valeria, porque la escriba. A mí me parece que bienvenidas las ideas. Lo que no me parecen ideas que yo comparta es que con la tarjeta Uruguay Social alguien puede vivir o mantener a su familia. Porque efectivamente, si una mujer puede vivir y mantener a su familia y una ve, ¿no? Yo soy trabajadora social, me parece que lo de que vos la ves de adentro, yo de afuera,
las dos la vemos un lugar bastante similar, yo la veo de una manera, vos la ves de otra. Yo veo que usan otros mecanismos, los que pueden, los que tienen, porque con la tarjeta no sobrevive nadie ni mantiene a sus hijos. Sencillamente es un mínimo, porque yo lo que también interpreto es una forma de ver la vida. Yo interpreto que en este país hay una constitución que dice que todo el mundo tiene derecho a la vivienda. No dice si sale y trabaja o hace la universidad tiene derecho a la vivienda. Dice que tiene derecho a la vivienda. Por ende, de la ganancia que hacen todas las empresas de este país, tendría que salir el dinero para que todo el mundo tuviera vivienda. No importa si trabaja o no trabaja, debería tener vivienda. La Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a la salud. No dice, tiene derecho a la salud si se porta bien, o si va a trabajar, o si va a estudiar. Por ende, para mí, de todo el dinero que hacen las empresas de este país, debería salir el dinero para que todo el mundo tenga derecho a la salud. No debería poder comprarse ni pagarse un mejor procedimiento. Si lo mejor para que a vos solucionarte un problema de corazón es una operación con un aparatito así chiquitito, que en realidad cuesta $1 hacerlo, pero $50.000 sale la patente que cobra el supuesto que la inventó, y vos tenés $50.000 y te pones el aparatito. Si no, le haces la operación a corazón abierto, te demorás unos 10 años en recuperarte más o menos, y después de cierta edad ya no tiene ni sentido. Eso lo tendrá que garantizar el dinero que hace este país. Yo soy una persona de izquierda, creo que una señora que limpia el piso de una fábrica es parte de un equipo que fabrica cosas, porque si no estuviera limpio no podrían fabricarse las cosas, sería imposible. Por ende, la que limpia, la que ordena, la que limpia los baños para que se pueda coexistir ahí, debería tener derecho a una vida digna y plena, tanto como el dueño de la fábrica, exactamente igual. Entonces, como yo lo miro desde ahí, no creo en la igualdad de oportunidades de una persona que nació en el medio del Cante con una persona que nació en Carrasco, no lo creo, de ninguna manera. Por ende, la abrumadora mayoría de los presos de este país, que son jóvenes y pobres, están pagando las consecuencias de un sistema donde todo se compra y se vende, que en realidad es injusto, porque hay unos que tienen para comprar y hay otros que para comprar lo tienen que obtener de donde puedan, no explotando a otros. Y eso somos la mayoría. Los que, bueno, es mi manera de verlo. Entonces, vos haces tu planteo, es tu planteo, podés quedarte con él y yo respeto que lo tengas. Mi planteo es este otro. Me parece injusto que alguien trabaje 8 horas y gane 350.000 pesos y que alguien trabaje 8 horas y gane 13.000 pesos. No me importa lo que hagan. Entonces, si todos tuviéramos más acceso a todo lo que nos hace felices, ahí discutiríamos si igual hay gente que hay que reprimir o no. Pero estamos tan lejos de eso que hasta el día que no pase eso, los principales responsables, a mi juicio, de todo lo que pasa son los que hacen toda la torta de guita con el trabajo de otras personas. Se llaman explotadores y ya ni siquiera la mayoría de ellos viven acá. La mayoría de ellos están en otro lugar, en otro país. Y cuando hablé de políticas de Holanda, hablé de elegir esas y no las que hoy estamos eligiendo, que son las políticas de Estados Unidos. Las recetas están escritas ahí, lo que te venden en la tele se escribió en inglés, se repitió igual país por país en toda América Latina. Entonces hay dos modelos en juego. Acá se está decidiendo elegir el de los Estados Unidos, que ni siquiera lo aplican interna, porque en Estados Unidos los militares no salen a la calle, ni se les ocurre. Nos lo venden a nosotros para seguir teniéndonos bajo la bota y que seamos países subdesarrollados. Esa es mi visión del mundo. Puedo estar equivocadísimo, pero voy a seguir defendiendo. Quedándote un montón. Ah, había. ¿Dónde está la mano? Richard, venga, porque no tenemos capacidad de... Bueno, yo quería antes de nada, quería decirle que la Constitución dice que el Estado debe proveer vivienda, no dar vivienda. Es distinto. Un lugar donde vivir, no ser dueño de la vivienda. Eso le dice, a ver, pues si no vamos a ser todos dueños, dice, no viene. Y segundo, yo he escuchado acá que dicen se han perdido los códigos. ¿Qué marca los códigos? Los códigos los marcaba la familia, la educación que te daban en el hogar. Eso es lo que se ha perdido. La familia, ¿por qué? Porque tiene que trabajar 14 horas las madres y los padres, y ese es el problema, que los hijos cada vez están menos junto a los familiares que son los que le van a marcar el camino. Y eso es
parte de la realidad. La otra parte es cuando dicen el pago, todos los servicios que están haciendo, todo lo que están haciendo guardia y parando gente, pero ¿a quién paran? A los estudiantes que vienen con las mochilas que salen del liceo, y si no va al cerro y lo ves, esperan que salgan del 61, los grises del liceo y los ponen todos contra la pared. Cuando saben dónde, a ver, a 10 metros, el Santín Carlos Rossi, pasan todas las motos del Cerro Norte y no se paran porque no tienen miedo a no enfrentarse. Entonces, ¿hasta qué punto invertir tanta seguridad está apuntando a disminuir la inseguridad? Ese es el problema. Tenemos que hacer una autocrítica. Está bien que esté invirtiendo en seguridad, y si está invirtiendo, pero el problema es cómo la usamos y dónde la usamos. Ese es el tema también. Porque hoy en día, a ver, para los muchachos que tienen el problema de la droga, que duermen en la calle, que vos lo ves, que es mucho, porque todos dicen, están durmiendo en la calle, pero muchos tienen problemas psiquiátricos, muchos tienen problemas de la droga, y el Estado no tiene un lugar donde llevarlos si ellos no se quieren por cuenta propia y firmar, jurar de la droga. Y eso también es un debe que tiene la sociedad. Tendría que ser una ley que llevar, a ver, tratar de poder recuperar a todos esos grises. Porque es una falta que debemos y que tenemos, porque la gente te dice, mucha gente en la calle, pero es menos la gente que está en la calle por falta de casa que por problemas sociales que tienen ellos mismos. Y eso también es parte de la inseguridad, porque es el vivir de ellos en la calle y su ambiente de vida. ¿Alguien más? Por favor. Buenas noches. No, me parece que a veces como que caemos en casos que se vienen repitiendo. ¿No se escucha ahí? ¿Sí? Bueno. Que a veces me parece que caemos en frases que se vienen repitiendo, que las repiten tanto que nos empezamos a creer que es verdad. Y en realidad nos ponen a ver la historia de los grises que están cometiendo delitos hoy en día, y si vos rascás un poquito para atrás, decís, pobrecito, no sé, yo creo que sería 10 veces peor, porque realmente, digo, las cosas que les han pasado en la vida son tremendas. Viven en lugares que no son ni cartuchas para perros. Yo a mi perro la tengo con tremendo almohadón en el living. A un chiquilino lo tendría tirado en un rancho de lata, que ni mucha a perro venden así. Y entonces hay una realidad que es un poco más compleja, me parece. Después la situación de la familia y la educación, muchas de esas familias en realidad están por los chiquilines, porque no trabajan. No trabajan, no porque sean vagos, pelotudos, y sus abuelos hayan sido vagos y pelotudos, sino porque no tuvieron posibilidades y les cuesta muchísimo conseguir empleo. El otro día, en un taller, trabajando con unos chiquilines, planteábamos esto, ¿no? De, bueno, ver qué otras posibilidades habría a generar formas de vida lindando con lo delictivo directamente. Y un chiquilín de 15 años me decía, dice, para mí lo que tendría que haber es un sueldo de 25.000 pesos por lo menos, porque con 10.000 no te da, te morís de hambre. Digo, pero tú también te das cuenta. Digo, te propongo ir a una lista y te voto. Digo, porque esa es la realidad, con sueldos de 10.000, de 12.000, de 13.000 pesos, que pueden con suerte conseguir ese tipo de población, que realmente, además con un maltrato, además de todo lo que es trabajar en un tipo de empleo de ese tipo. Digo, pero además, si sostenes ese empleo, lo que vas a sostener es una vida miserable, sin perspectiva ninguna de salir de esa vida miserable. Digo, entonces, me parece que si no discutimos ese tipo de cosas, digo, que es casi inhumano en una vida que te viven vendiendo por televisión, que tenés que tener un montón de cosas, que vos absolutamente no accedas a nada y no caigas en un consumo problemático de droga. Es la única forma de bancar esta vida. Tratar de pensar lo menos posible. Digo, me parece que hay que hacer mucho trabajo y además otra cosa. Realmente, digo, cuando se empezó con el portal amarillo fue un buen inicio. Ahora, quedar en el portal amarillo, a esta altura de la vida, está difícil. Algo que se tiene que levantar y después tenemos a Luis acá.
Hola, breve. No, con respecto a la compañera, creo que bienvenida las opiniones, aunque quizás se discrepen. Creo que está bueno dialogar con todas las formas de pensamiento. Y yendo primero a lo que ella planteaba, ¿no? Tú decías de que haciendo un ejemplo que tenía recién ella, de que, digamos, que se pronunció un punto y que cuando la víctima vaya a la comisaría, la fuerza un poco menos que a decir, me robaron esto cuando no me lo robaron, etcétera, etcétera. A mí me vino una anécdota de mi padre, que era abogado, que allá en la época de la dictadura, donde era todo más duro, siempre había las crónicas policiales, un latiguillo muy extraño que era: cayó tal delincuente por tal delito que además cometió otro por la zona. Mi padre siempre me decía, mira, el primero lo cometió él, el segundo o los terceros se lo hicieron cantar en la comisaría por el maltrato, porque como obviamente había muchos delitos ya en aquel, y la respuesta de la policía era insuficiente, bueno, obviamente la histeria hacía que obviamente culpara a la persona por esa razón. Y por último, a mí me gustaría otra cosa, yendo a lo que planteó la compañía recién respecto a los menores. El profesor Moras tiene una investigación muy buena sobre lo que eran los menores del INISA, su situación laboral, etc. Estaría bueno comentar esos datos, más sobre todo cuando se decía que los menores justamente nunca tuvieron experiencia laboral. Si es así o no, nomás eso. Luis. Yo quería hacer dos comentarios, pero voy a suponer que no hay tanta gente, etcétera, así que el primer comentario que quiero hacer es que yo escucho hablar de que escucho hablar de toda esta historia y escuché a la gente que habló recién, ustedes tres, y para mí hay dos cosas que son francamente diferentes. O sea, no que no estén interrelacionadas, pero que parecen como diferentes en cuanto al discurso que hay tratado. Y uno tiene que ver con qué concepción tenemos de cuáles son las causas del comportamiento social asocial. Póngale los sociólogos, no que te corresponda. Y otro es concretamente las acciones que se tienen que llevar a cabo. Creo que son dos frases bien diferentes. Ese es el primer punto que quería señalar, porque no noto esa distinción. Y acá viene el segundo punto que quiero tocar. Yo creo que no noto esa distinción porque la frase técnica es: estamos con el culo a cuatro manos de lo que vamos a pasar con las elecciones nacionales. ¿A qué voy? Acabo de escuchar en la mesa a los dos últimos oradores decir concretamente que este gobierno de izquierda lleva adelante políticas de derecha. Por supuesto que yo lo digo de derecha, pero acá lo dijeron dos aclamados. Yo ahora, confieso, me jubilé, estoy dedicado a otra cosa, me rasco, me hablan de política, a veces leo algo, lamento la falta de capacidad de cualquier editorial, no solo posiblemente los del país, sino incluso de toda la prensa que leo en Uruguay. Bueno, realmente no de toda la prensa en general, es bastante patético agarrar y decir, oh, soy un hijo de puta, pero lo que siento es que no hay una reflexión sobre lo que se dice. Yo todavía estoy reflexionando porque voy por el tercero, pero ahora cuando vaya por el cuarto ya no voy a reflexionar más. Lo que quiero decir es, me acaban de decir, adelante mío, que este gobierno de izquierda lleva adelante política de derecha. Yo lo comparto plenamente. El único problema que tengo es que eso parece responder a una idea de eso lo podemos hablar de entre casa. No digo que no lo diga afuera, no, entiéndase. Hay algo que está fallando. La izquierda está tomando el discurso de la derecha. ¿Cómo hace la izquierda de izquierda para tener un discurso y una política coordinada? No sé si me explico, pero lo que pretendo decirles es esto. Si nosotros lo que estamos diciendo es que el gobierno es de derecha, sí, el gobierno es de derecha. Lo votamos nosotros por un pelotudo. Bueno, yo estuve en el segundo.
pero dejando de lado el detalle. El problema es que, ¿cómo lo van a distinguir el año que viene? ¿Cómo vamos a tener políticas sociales diferentes el año que viene si estamos llevando la propuesta de la derecha a la cosa? A mí, y eso por eso lo veo pegado a lo otro, porque creo que una cosa es la urgencia del gobierno, la urgencia de la administración, y otra cosa es cómo nos paramos frente al problema. Y creo que todos los editoriales que leo sobre inseguridad, o seguridad, o sobre propuesta, o copiar tal cosa o tal otra, no me aclaran esa distancia. No más. Yo no estoy de acuerdo con igualar todos los gobiernos y todas las propuestas. Y espero, bueno, no tener que darnos contra la pared para darnos cuenta de que no es todo lo mismo. Porque en Argentina pasó que la gente se hacía la enojada y ahora está sufriendo, está llorando lágrimas de sangre. Así que bueno, no existía un ministerio de desarrollo social antes y se puede terminar. Entonces, cada vez estoy de acuerdo no lo había pensado antes, pero estoy de acuerdo con regular los consumos de sustancias y viendo la problemática de los gurises y sobre todo los que quedan más excluidos, creo que es necesario. Bueno, yo capaz que desde mi lugar de trabajadora social, acá somos unas cuantas, colocar el tema de la inseguridad en la pérdida de valores en la familia, ¿no? Me parece que es capaz que por ese lado no es por el cual yo me inclinaría, ¿no? Porque las mujeres seguimos en pleno siglo XXI teniendo dentro de nuestros hogares lugares muy inseguros y muy violentos, ¿no? Entonces, esa idea de la familia, ¿no?, que ha perdido los valores, esa idea de la familia que podría como restaurar, ¿no?, el tema de la seguridad, entre otras tantas cosas, ¿no? Pero de la seguridad yo no lo tengo tan claro, porque en realidad, por varios temas. Uno, porque la familia es uno de los lugares más inseguros todavía para muchos de nuestras niñas y adolescentes, ¿no? También para las mujeres sigue siendo uno de los lugares más inseguros, ¿no? Porque todavía hoy nuestras parejas o exparejas nos siguen asesinando. Por lo tanto, la inseguridad, si la vemos por el lado de que cuando el compañero ya hablaba, ¿no?, de la campaña y eso, si lo vemos por el lado de la campaña, que estamos en plena campaña hace tiempo ya, pero de la última campaña, en realidad ninguno de los presidenciables habló de la seguridad o de la inseguridad en términos, por ejemplo, de lo que pasa con niñas, niños y adolescentes y mujeres. El tema era la propiedad, ¿no? Si conservamos eso, estamos re bien. Entonces, para las mujeres y para las niñas, para los niños y para los adolescentes, es más probable que abusen de nosotras o nos violen en nuestra familia, ¿no?, en nuestro domicilio, que en la calle, ¿no? O sea, lo dicen las estadísticas y lo sabemos quienes trabajamos en el ámbito social, ¿no? Entonces, colocarle a la familia la responsabilidad de la pérdida de valores y por eso concluir que estamos en un país más inseguro, yo lo pondría como en cuestión, ¿no? Como que no me cierra mucho eso, ¿no? Porque en realidad la inseguridad está puesta, ¿no?, en la inseguridad o el daño hacia la propiedad, no hacia la vida, no hacia nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, capaz que por ahí poner en cuestión eso. Bueno, no, muy breve. Más allá de que creo que es un tema que daría para mucho más y es mucho más profundo, porque bueno, está demostrado en la realidad las consecuencias que tiene sobre las personas el pasar por el encierro. Creo que esto tiene mucho que ver con una cuestión política y del momento. Me parece que todos los que somos militantes políticos y sociales
tenemos que ser un poco quizás más exigentes en nuestra fuerza política, porque llegado el momento cuando se están estudiando los proyectos de ley en el Parlamento, pesa muchísimo más el voto que las opiniones técnicas al respecto. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy banal, pero digo, en el Parlamento a nadie se le ocurre opinar sobre cuestiones nucleares o sobre vacunas, cuestiones que se supone que son muchísimo más científicas y que como el desconocimiento es grande obviamente porque no son expertos, nadie opina. Pero cuando en el Parlamento se llaman a todas las cátedras, y si yo no recuerdo hay docentes presentes, cuando las cátedras opinan sobre los temas que tienen que ver con cuestiones técnicas, sobre el aumento de las penas, la creación de nuevas figuras, las reformas procesales o penales, y claramente están totalmente en contra, y luego el Parlamento los vota, me parece que en realidad lo que hay que sopesar es qué pretendemos nosotros de nuestros representantes, porque es muy frustrante la tarea cuando tú estás trabajando en esto o estás militando en algunos espacios, que entiendas que existe claramente la razón que está demostrado, como lo decían hoy en la mesa. No sirve para rehabilitar, que es un término que a mí no me gusta utilizar, pero bueno, no sirve la cárcel, no sirve el aumento de las penas. Está claramente demostrado en todos los ámbitos que eso ha fracasado, y nosotros insistimos e insistimos. Ahora, me parece que cuando uno ha tenido la oportunidad de conversar esto con otros compañeros que tienen la responsabilidad política, es muy frustrante ver cuando de verdad te dicen en el plano reservado que sí, que tenemos razón, pero que después no lo pueden votar. Entonces me parece que en algunas cosas, sinceramente, creo que hay que hacer pesar este tipo de opiniones en otros ámbitos y quizás ser un poco más exigentes a la hora de que nosotros definimos nuestra legislación y nuestros representantes, porque sinceramente en estos temas claramente la academia tiene una posición muy clara con respecto a la eficacia de la pena, y si realmente sirve para algo, y creo que está más que demostrado que no, pero nosotros seguimos insistiendo. Y si bien creo que los militantes de izquierda estamos profundamente enojados con estas cuestiones, porque nos toca hacer gobierno y nos toca ver a nuestros propios compañeros militando en estas causas, me parece que también hay que pensar un poco lo que decía la compañera recién, que ese enojo lamentablemente lo que está provocando es que la gente se vuelque para un lado absolutamente reaccionario. Entonces tenemos que ser cuidadosos, pero tenemos que ser también coherentes con nuestras posturas, y cuando hay normas que no se tienen que aprobar, tenemos que ser lo suficientemente valientes para no aprobarlas. Y bueno, a veces la gente decide esto y hay que apostar a la inteligencia del pueblo, y bueno, y si no, después quedarán espacios donde podemos reflexionar en planos más reservados o de más espacio de discusión político-técnica, ¿no? Yo me quedé pensando en lo que había dicho Moraz, de que si uno le explica a la gente cómo en lo que está trabajando, la gente cambia un poco su opinión y lo ve desde otro punto de vista. Lo cuento por lo siguiente. Yo el año pasado hice mi tesis de psicología, sobre las personas privadas de libertad y la visión que tienen los medios de comunicación, cómo influyen los medios de comunicación en la opinión de las personas, y qué es lo que piensa la gente cuando se le dice prisión o cuando escucha la noticia en el informativo. Después de hacer la tesis, justo hay un programa voluntariado del MIDES, donde va cualquier persona mayor de 18, se anota, y yo elegí ir al CIED, un centro de Niza. Y bueno, estaba yendo hasta hace poco los domingos, 2 horas, en grupo. Lo hice en realidad porque mi tesis fue escribirla y nunca fui al campo a ver cómo era realmente. Cambia totalmente la visión cuando uno ve las cosas que cuando las escribe, cuando escucho, cuando le dice. Entonces, a mí me pasó escribiendo mi tesis y contándole a la gente sobre qué era, que tuve muchos comentarios negativos,
que me decían, no, te vas a meter en ese ámbito, que no está bueno, que por qué no miras para otro lado, por qué no ves otra cosa. Cuando empecé a explicar más o menos por dónde venía la mano, porque me decían que defendía a los presos y en realidad no es así, no tiene nada que ver, es por otro lado, la gente lo entiende de otra manera, lo ve de otra forma. Y explicando también cómo funcionaba INISA y todas las carencias que hay, la gente que hay trabajando, que en realidad no es gente capacitada, porque los que llaman educadores son personas que se anotan a concurso y que solamente les piden el liceo terminado. Con esto no quiero decir que las personas no puedan trabajar ahí, pero me parece que falta más gente capacitada trabajando en el tema para poder lograr cosas. Eso, nada, creo que si uno se pone a hablar y hay más de estos encuentros y estas charlas, creo que viene por ahí la mano, por más charlas, más encuentros y otros pensamientos diferentes a lo que uno puede escuchar en la televisión, salir de la caja. Bueno, yo no iba a hablar porque me siento muy representada por compañeros y compañeras que están en el panel y me parece muy interesante el desarrollo. Simplemente está buenísimo porque los están viendo por Facebook a todos y tengo compañeros. Yo trabajo en vinculación a la Junta Nacional de Drogas en un proyecto de prevención de drogas a nivel comunitario y compañeros vinculados al tema de drogas me dicen, habla por favor, decía algo de lo que hacemos nosotros, que no voy a contar lo que se hace muchísimo en la Junta Nacional de Drogas. Sí decir que, porque esta vinculación que nos sale enseguida, hablamos de delito y hablamos enseguida de drogas y en realidad la mala noticia que tenemos para decir de todo esto es que todos los estudios y toda la evidencia científica nos muestra cada vez más que la droga no tiene la culpa de todo lo que nos está pasando ni de las grandes problemáticas y situaciones de violencia que estamos viviendo. Distinto es el narcotráfico y el negocio y el capitalismo llegó a su extremo, como explicaba muy bien Valeria, ¿no? Pero entonces, cuando estamos en un proyecto de prevención de drogas a nivel comunitario, yo simplemente estoy trabajando momentáneamente en este proyecto, que vamos a distintos lugares del país a trabajar con las comunidades para involucrarlas y generar procesos participativos de prevención de drogas a nivel comunitario. Y lo primero que nos encontramos en la mayoría de los territorios es algo parecido a lo que pasa a nivel del delito, es que en realidad vamos mostrando la complejidad que tiene esto, cómo detrás de muchísimas problemáticas lo que hay en realidad es una desintegración social muy importante, lo que hay detrás es una pobreza muy importante, la falta de oportunidades para poder desarrollarse libremente y cómo eso explica mucho más muchas situaciones que haya un consumo de sustancias o no. Yo creo que muchos y muchas de ustedes acá están tomando alguna bebida alcohólica, están tomando cerveza, o están tomando vino, o están tomando, o fumaron, y por lo tanto consumieron nicotina o alguna otra droga, y nadie va a decir que ustedes van a salir de acá y van a robar a alguien porque consumieron alguna droga. Entonces, simplificar delito a droga me parece que es una mirada que no nos ayuda a entender el problema. Sí, es decir, que cuando vamos a distintos lugares del país, nos pasa un poco lo mismo. Vamos a explicar cómo se ha demostrado que podemos abordar ese problema con la participación de la comunidad, con estrategias preventivas, entendiendo las drogas desde su lugar y que hay un vínculo no problemático con las drogas, etc. Y la gente nos dice que quiere lugares para internar a los gurises, en realidad, ¿no? Porque después no importa que pase una vez que estén encerrados o internados, pero lo que importa es que alguien los interne, ¿no? Entonces ahí, como sociedad, estaría bueno preguntarnos si estamos viendo, nos está importando realmente qué le pasa a los gurises, cómo trabajar con los gurises, o si lo que queremos es que nos saquen el problema adelante, ¿no? Un poco esto de que me saquen el pichín de la cosa. Entonces, simplemente como desculpabilizar las sustancias en un lugar donde la mayoría estamos consumiendo alguna sustancia psicoactiva, además, ¿no? Sin decir, hay, obviamente, que el vínculo problemático con las drogas, que es un problema del país, nadie lo va a negar, principalmente el alcohol, pero una cosa, no es que el delito lleva a eso, y por otro lado, siempre, y además hay muchos estudios súper interesantes sobre los gurises del INISA, hay muchos estudios que muestran en realidad cómo esa vinculación entre droga y delito no es así, es un mito muy grande, y realmente hay mucha más vinculación con la pobreza, hay mucha más vinculación con la falta de coerción social, la falta de participación de las comunidades, hay mucha más vinculación con familias desmembradas,
con madres solteras, se dice la familia. ¿Qué es la familia hoy? Hoy la familia para estos gurises muchísimas veces son madres solteras que se rompen el lomo laburando y para eso tienen que dejar a los gurises solos por 3 pesos, y eso es la imagen de trabajo digno y de cultura del trabajo que le estamos diciendo a los gurises que tienen que tener. Salir a matarse laburando por 3 pesos en condiciones indignas muchas veces, en la informalidad muchísimas veces, sin derechos. Por suerte estamos trabajando muchísimo para eso, pero tenemos que decir que eso sigue existiendo, ¿no? El abuso muchas veces de los patrones, etcétera, eso es una realidad, y a eso le estamos diciendo a la gente: vos, ¿por qué no tenés cultura del laburo? ¿Por qué no vas a trabajar, que es re decente? Y yo qué sé si es re digno en estas condiciones, ¿no? Entonces, simplemente problematizar un poco más y decir, bueno, desde esta mirada que estoy pudiendo tener de la Junta Nacional de Drogas y el trabajo re lindo que hace un equipo re interesante ahí, hay muchísimas estrategias a nivel comunitario, a nivel familiar, a nivel, pero no solo de tratamiento, porque siempre pensamos que el tratamiento además es de internación, sino que la internación debería ser el último recurso. Tenemos muchas más cosas para hacer. Simplemente decir, bueno, hay mucho que se está haciendo y ojalá se haga mucho más, y para eso, simplemente para hacer mucho más, necesitamos plata, que hoy no estamos apostando por tocar el bolsillo de los que nos pueden dar esa plata para trabajar por el El final nos trajo un tema ahí. A ver. Sí, pero vamos, hacemos una vuelta y después, porque creo que todo hablamos. Me quería decir que le algo que yo no conozco. Profesor, usted que no hablo. Bueno, tantas cosas debería para otra ponencia, ¿no? Yo creo que lo que está como algo central, que me anoté acá, es la batalla cultural, la lucha cultural. Yo creo que acá apareció claramente la necesidad de dar una batalla cultural, ¿no? En varias de las posturas, compatibles o no compatibles, entendibles por las experiencias de la persona, pero bueno, a mí me parece que acá falta información, falta debate, falta más militancia social y también política, si es necesario. Algunas de las cosas me fui notando. Valeria empezaba con, hay países que le va bien, hay países que están cerrando en la calle. Bueno, Valeria, mira, ese país es Finlandia. Vos sos romántica, sos ingenua. ¿Por qué los que hablan del modelo holandés, el modelo finlandés, nosotros sabemos que son unos románticos, ¿sí? Ahora impera en la izquierda, la política de seguridad, el pragmatismo, el realismo de izquierda. Son románticos. Pero ¿cómo puede ser que el modelo educativo finlandés funcione? ¿Por qué no trae al ministro de Educación de Finlandia? Eso no es romántico. Eso sí. ¿Por qué no trae al ministro de Finlandia? Para ver cómo hace para cerrar la casa. Ah, no, pero eso es ingenuo. Entonces, acá hay un problema de construcción de cómo construimos la cabeza, dónde ponemos la cabeza. ¿Sí? Finlandia para la educación es el modelo. ¿Estamos? ¿De acuerdo? ¿Está todo de acuerdo? Levanten la mano quien no está de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Todo el mundo de acuerdo. En seguridad pública no, sos ingenuo, romántico. Finlandia es su PM. Finlandia no tiene ningún. Bueno, acá siempre hay algún opositor, siempre hay algún opositor. Yo no conozco el sistema ni de Finlandia educativo, conozco el uruguayo, que yo me formó a mí. Muy bien, me parece muy bien, pero uno agarra la prensa, uno agarra los medios de comunicación, agarra el sistema político y está enamorado del modelo finlandés. Van los senadores a informarse allá, me parece muy bien que los senadores vayan a informarse del modelo educativo finlandés. Pero ¿por qué no van los senadores a mirar el modelo que hizo que se cerraran las casas? Eso no, es imposible de ser pensado. Eso no se puede pensar. Otro de los temas es la familia, el tema de la familia para los jóvenes. Yo, la verdad, bueno, como decía el compañero, hice una investigación de ENISA, los 530 adolescentes estaban privados de libertad en el año 2015. Yo el tema de los códigos, el tema de los códigos no lo vi. Yo lo que vi que el 80% de los gurises habían empezado a trabajar a los 11 años y a los 12. El trabajo es informal, criando caballos, levantando fruta, trabajando en el horno de ladrillo, 11, 12, 14 años. Y gurises explotados con jornadas laborales impresionantes. Después se hicieron chorros. Porque no hay un antes y un después, ese es un mito. Los gurises a los 13, 14, 15, 16 años están lo que se ha estudiado ya, que se llama la deriva. Tienen una pata de informalidad
Es una informalidad ilegal, vamos a entenderlo, pero el que está fuera de la ley no es el pibe, es el empresario que hace trabajar en un horno de ladrillo, un pibe de 14 años y no hay. ¿Sí? Están en la informalidad ilegal y están en la legalidad del pequeño chorreo. Entonces vos lo tenés que agarrar ahí al pibe y lo que tenés que hacer es dar una inyección de laburo. Lo tenés que dar una inyección de un sistema educativo que contemple lo que el gurí quiere, ¿sí? Porque 80% habían trabajado antes de caer preso. El 45% había abandonado el primer año de secundaria. Es mentira, sí, claro, vos mirás el nivel educativo y en primaria completo, son semi-analfabetos, es cierto, son semi-analfabetos. Pero ¿qué pasó? ¿El gurí quiso ser al semi-analfabeto? No, la mitad, en realidad se anotó una vez en secundaria, se anotó 2, se anotó 3, me vinieron las 11 materias, física, química, historia, 45 minutos, entra, sale, el gurí la miraba de lejos. Uno me dijo, 2 años me inscribí, y los 2 años me abandoné cuando llegué a la batalla de las piedras. Yo, cuando llegué a la batalla de las piedras, abandoné. No me da la cabeza, no lo entiendo la batalla de las piedras, no me da la cabeza. Llegó a la conclusión de que no le daba la cabeza. Y ahí el problema no es el gurí. El gurí, claro, terminó primaria, pero el gurí no quiso terminar primaria. Entonces ahí hay un problema de Estado. Como yo decía, bueno, la Constitución, el derecho a la educación, es un derecho constitucional, pero a ese gurí no le estamos dando el derecho a la educación. Y si se educa, después no le damos el derecho al trabajo, porque ese mito a mí ya me tiene bastante podrido. Esa idea de que todos los problemas del Uruguay son la educación, ¿sí? Antes los ruralistas decían, el Uruguay se salva con el campo o con el Pérez. Ahora es, el Uruguay se salva con la educación o con ella Pérez. Todo se va a resolver con la reforma educativa. ¿Y dónde van a laburar? ¿Qué van a hacer? ¿Cuánto van a ganar? ¿Van a tener derecho? ¿Van a ingresar al mercado de trabajo? Ah, no, porque una reforma educativa se van a capacitar. Porque la capacitación y la formación de los pibes que están en la periferia, de ellos depende el futuro del país. ¿Sí? Hay empresarios, cámara empresarios que dicen, este país no tiene futuro por la mala educación de los jóvenes. En realidad los jóvenes están educadísimos, los que viven en el país. Están más educados que nunca en la historia de la vida. Cada vez tienen más educación. Los que no tienen educación son un problema porque los van a matar, porque no están en el liceo y no están trabajando, son los niños y van a matar. ¿Desde cuándo a la clase media le importa lo que aprenden los pobres? Pues vamos a ser honestos, ¿no? Estamos siendo honestos, estamos medio familia. ¿A quién le importó que los pobres no aprendían? ¡A nadie! ¿Desde cuándo nos importa que los pobres no aprenden y que dejaron la escuela? Desde que nos van a matar. No, te están esperando acá afuera. No trabajas y no estudias. Te están esperando acá afuera y te van a matar. Desde que te convenciste de eso, es motivo de discusión de los asados familiares. Son los niños. Me van a matar. Y hay que hacer política. Entonces ese tema de que no hay códigos, se perdieron los códigos. Resolvemos los problemas de la sociedad uruguaya para decir que el problema son los códigos, son los valores. Ya no hay pobreza, no hay pobreza, no hay desempleo, no hay bajos salarios, nada, no hay ninguno de esos problemas. Se terminaron todos los problemas. Ahora el problema es que viene fallado, pierden los códigos. No tienen el código barra, ¿vale? Tienen que marcar con código barra para que no lo pierdan, indeleble. En realidad es un discurso, ese discurso es un discurso ideológico, es antisolidario, porque cuando yo digo la culpa de los pobres que no tienen código, no me metan más la mano en el bolsillo. No me metan más la mano en el bolsillo, porque yo no quiero bancar a los pichas. Puedo poner plata para el ferrocarril de Borja, $1.000 millones, pero no me pidan plata para hacer una inversión de $1.000 millones, dándole infraestructura a esos barrios que todavía siguen siendo los mismos desde hace 50 años atrás, o peor, porque eso no, es regalarle plata, de ninguna manera. Con un sentido estratégico, yo puedo entender que el ferrocarril de Borja, que dragar el río Uruguay, a mí que partir de cuatro municipios, bueno, pero yo como uruguayo, con un sentido estratégico, puedo decir, el dragado del río Uruguay, la infraestructura vial, el tren para Borja, no sé cuánto, porque es un sentido estratégico. Ahora, ¿por qué no tener un sentido estratégico, una visión de país, una visión de futuro, diciendo, voy a darle integración social y ese va a ser un diferencial del Uruguay, para volver a ser la sociedad amortiguadora, para volver a dormir con las ventanas abiertas? Si es que hay alguno acá mismo que haya dormido con la ventana abierta alguna vez, que yo creo que no queda nadie. Bueno.
Lo que pasa es que si haces eso, los pobres no se publican. Se va todo acá. Salieron un montón de cosas y es difícil pensar en algo. Pero lo único que quiero levantar es hay una cuestión relativa como hay un concepto que a mí me gusta mucho que se llama el concepto de sociofobia, ¿no? Sociofobia es el miedo a la democracia, es el miedo a la deliberación y es la desconfianza en que deliberando y discutiendo las cosas se pueden resolver de alguna manera o de otra, ¿no? Entonces, la sociofobia también es una manera muy sencilla de que las cosas sigan funcionando de la misma manera que están funcionando, pero si se quiere a veces como más rápido, a más velocidad, más repeticiones. Entonces, hay una cosa, por ejemplo, que es con el pago que planteaba alguien más temprano hoy, que era bueno, están parados ahí, no donde tienen que estar parados, y en realidad ahí estamos en un mecanismo sociofóbico de alguna manera, en donde ustedes conocen cómo funciona el programa, hay una serie de policías que están dispuestos para eso, los lugares donde se ubican se deciden a través de un software electrónico que lo que veo vos vas poniendo dónde están los delitos, dónde están las denuncias, y eso supone que te devuelve una predicción probabilística de dónde van a ser, entonces vos te parás ahí anticipando. Y el problema que tiene ese mismo software que viene de Estados Unidos, que se llama Redpol, se ha utilizado en varias ciudades de Estados Unidos, ha sido demostrado de que lo que termina haciendo eso es legitimando el propio olfato policial. Es decir, ya no es, la policía puede decir que ya no es que al comisario se le ocurrió que ahí están los delitos, sino que en realidad está esta cuestión ahí tecnológica y refinada que nos dice que es dónde tenemos que ir. Entonces, se está haciendo pasar por una cuestión tecnológica una decisión que ya está tomada sin discutir con nadie. Entonces, esa ortopedia tecnológica que se le pone a los problemas, digamos que es como una cuenta más rosario de calamidades que venimos viviendo al día de hoy. Entonces, bueno, es difícil pensar en que queremos reubicar construir un país diferente, o pensar en una cuestión diferente a la que tenemos y seguimos manteniendo este paradigma de la guerra contra el bicho. Es decir, nosotros vemos en una parte excluida que le ha tocado la peor, la responsabilizamos de ese problema. Y eso a mucha gente le parece muy bien, porque se puede parar desde el lado que yo soy bueno y cumplidor, entonces eso tiene que valer frente a la gente que no es cumplidora, entonces hay que tratarla mal, pero esos chivos expiatorios, digamos que hay un camino muy enjabonado entre todas esas cosas, porque ponemos chivos expiatorios como eso, pero nos podemos ir a otro ámbito y plantear que a veces ahora, por ejemplo, se habla mucho de la familia, y en lugar de decir lo que decía la compañera, que la familia es un ámbito de muchísima violencia y de muchísima desigualdad, y se pone a decir que en realidad un avance en derechos lo que busca es desarticular aquello tan preciado y que nos protege tanto. Y capaz que lo que hay que empezar a decir es que esa institución violenta y que nos sujeta a desigualdades y sobre todo a muchísima violencia, no es la que queremos legitimar, no es la que nosotros queremos para nuestra vida, y no es lo que entendemos que tiene que ser la base de la sociedad. La familia, como la entendemos, si es la base de la sociedad, podríamos decir que es cierto, porque tenemos una sociedad que está sujeta a mucha violencia, mucha desigualdad. Entonces, como que ese crecimiento así como fractal de una cosa que se va reproduciendo de chiquito a grande, me parece que desde una postura de izquierda es muy complicado. Y en última instancia yo lo que les quiero plantear a quienes estamos acá, que somos gente que evidentemente está muy preocupada por
el futuro del país y por, bueno, tener una política justa que efectivamente nos empezamos a preocupar más sobre estos problemas. Porque realmente la fuerza del Estado es una cosa inigualable desde una cuestión individual y es muy difícil organizarse para hacerle frente a eso. Y tanto más difícil es organizarse si uno va dándole más y más poder a una cosa que no se discute con nadie, que en muy poco tiempo se va a dar vuelta. O sea, digamos, los cañones de esas armas ahora están apuntando para un lugar, pero no se esperen que en muchos años vayan a apuntar a otro. Quizá que hoy vemos como más cómodo. Entonces nada, mucha alerta y bueno, tener en cuenta de que este es un problema que se viene. Y una última nota, todo el mundo habla de educación, pero tendríamos que haberle prestado quizá más atención a la educación para no andar repitiendo tanta boludez que a veces nos entrampa en el debate muy jodido y nos pone en una posición improductiva políticamente. Cierra los horizontes y nosotros cuando lo que tenemos que hacer es abrir. Bueno, para ir culminando, porque por suerte todos estos debates no se cierran nunca. Es parte de lo lindo de la humanidad. Primero quería plantearle a quienes tienen su temor en esto, en el año electoral y todo, que lo que se escriba en la revista Compañero o se hable en este bar no va a afectar las chances electorales del Frente Amplio de ninguna manera. Primero, sinceramente. Segundo, no es lo mismo cuestionar algo y decir que se está actuando desde un paradigma de derecha que decir que todo es lo mismo. En mi caso personal, solo hablo por mí, no tengo ni idea que van a hacer el resto de las personas que tienen en esta mesa ni en este bar. Yo, este año, ya sobre finales de este año, el año que viene, me voy a acercar de salir, de hablar, de atiñar, no sé qué, porque voy a salir a plantear desde mi lugar, por mi convicción, que tiene sus basamentos, que es mejor una cosa que la otra y voy a militar con el Frente Amplio. Ahora, primero, la propia región nos muestra que hay que comerse cualquier sapo porque en definitiva si pierde la derecha es peor, tiene finales como el de Dilma Rousseff. Aliate con los evangélicos que después van a ir a reivindicar la tortura el día que te echen. Por ende, tener una izquierda que no debate es la mejor manera de condenarla a una caída y una derrota muchísimo más frustrante y muchísimo más potente. Por ende, voy a seguir diciendo que lo que me parece mal está mal, porque me parece que es mi mejor forma de aportar a la izquierda en general y hasta el frente en particular. Y en este tema que estamos hablando hoy, si uno mira la estadística de todo este último año, que a mí me preocupa, yo soy bicho también, así de, ¿no? Y tenía el Frente Amplio con una lógica ascendente, el Partido Nacional con una lógica descendente, eso iba mostrando la estadística, hasta la Llera. El día que salió el Frente Amplio a comprar esto de que había que decir que los vamos a meter a todos presos y a matar, miren las fechas, a partir de la siguiente estadística, el Frente Amplio empezó una gráfica descendente y el Partido Nacional una ascendente. Por ende, los que compraron que había que decir eso porque la gente es la que te vota y te va a votar si decís eso, se equivocaron. Y era obvio que se iban a equivocar, porque con el discurso de que nos están matando a todos, nunca gana el que tiene el gobierno, pero es obvio. Pero además se lo dijeron compañeros de ciencias políticas, no compañeros así que se hacen la zurda como yo, compañeros que se explicaron y dijeron, ustedes muchachos, se meten en esto, están todos locos, van a perder siempre. Por ende, tiene mucho más que ver los otros, que están saliendo a decir todas estas barrabasadas, en que el Frente Amplio le va a llamar que yo, que se me ocurre decir que no me gusta, que no estoy de acuerdo y me parece que ir por otro lado. Después otro picoteo sobre ni que hablar. Lo que está muriendo son los valores de la familia heteropatriarcal, qué suerte. Ya los tipos no pueden cagar a palo a las minas que nadie. Ya no se puede violar a una hija y que, ¿no? O sea, qué suerte. Que se muere esa familia horrible donde está todo tapado. Para nosotros es 10 veces mejor para nuestra seguridad, lo dijo la compañera. Los homicidios en este país, su abrumadora mayoría se reparten en un 45% tienen que ver con el narcotráfico. Cifras hace poquito lo largó Bonomi, son cifras oficiales. 45%, casi la mitad. O sea, que la droga sigue ilegal, en esto que traía Virginia, ¿no? O sea, el problema no es la droga, es que la droga sigue ilegal. La droga no causa delito, la ilegalidad de la droga sí causa delito. ¿Cómo? Ahí va. Duro no está el pan, solo está el que lo corta y ustedes traspongan lo de duro a las distintas situaciones que se puedan dar en el contexto.
Entonces, el 45% son responsabilidades de la droga ilegal. Solo un 15% de los delitos, de los homicidios en este país al año, no son pocos, ¿no? Pero un 15% son en el marco de delitos económicos, o sea, robo, rapiña, todo eso que parece ser el gran delito. Son la tercera parte que los que se produce porque la droga es ilegal. Y los delitos que tienen que ver con la violencia basada en género, que supuestamente también hay que atenderlos, pero no son tan graves, son un 15% también. Pero no tenemos tobillera. A ver, el seguimiento de los chorros después que salen, no me importa el seguimiento de los chorros después que salen, sí me importa saber por qué la jueza que actuaba en el conflicto de pareja del asesino de Brisa con su ex, agarraba a un tipo que era reincidente en esto de las ofensas sexuales, y en vez de ponerle una tobillera, cuando el tipo dijo, no, yo me voy a portar bien ahora, ya tenía antecedentes, ya había salido, lo largó sin ningún tipo de precaución y la mujer salió corriendo asustada. Entonces, ¿cuándo es la dureza? ¿Por qué quiero saber por qué al asesino, al Kiki famoso, mató a su pareja y pasaron 2 meses y nadie lo encontró? Pero fue y mató en un supermercado y a los 2 días lo encontraron. ¿Por qué? Entonces, para mí hay que elegir, sí hay que elegir. Y yo elijo prevenir la violencia, siempre. El delito económico está atrás. ¿Y el consumo? ¿Quién consume qué? ¿Con qué se droga? Es lo último de lo último. Es lo último de lo último, es lo que menos me importa. Lo que más me importa es que nadie se lastime, que nadie sufra, que nadie sea exprimido, que nadie sea explotado, que nadie sea abusado. Y esa no es la lógica del Frente Amplio en este momento. No es la que ha llevado adelante. Entonces, finalmente, bueno, más o menos seguí mi recorrido acá. Yo no creo que haya que darle el laburo a las personas a los 14 años. Creo que hay que garantizarles todo a los 14 años. Y si cuesta plata, denle plata. Plata a ellos, además, ¿eh? Me tocó trabajar en programas de becas y son totalmente capaces de gestionar su dinero. Se da plata, se dan servicios, lo que sea. Ahora, que a los 14 años yo lo que tengo que darles es trabajo, de ninguna manera. Como sos pobre, a los 14 años debe empezar a trabajar y después el resto a los 18, no, niños. Los niños no tienen que trabajar. Y si se puede que no trabajen en nada hasta los 18. Busquémosle otra vuelta. Y ahí es con lo que quiero concluir. ¿Cambiaron los códigos? No, ¿saben qué cambió? Cambió que, a mi juicio, mi oración, así iluminada, no lo pensé yo tampoco, pero lo voy a formular en mis palabras. Han habido distintos sistemas de recompensas en la sociedad, de cosas que te estimulan. El éxito ha estado basado en distintas cosas. Pero nunca como antes el éxito estuvo tan basado en lo mismo. El éxito en este momento de la vida está basado en la propiedad, hasta virtual. El mundo social depende de que tengas un aparato que tiene un costo, que tengas datos que tienen un costo. Todo se compra y todo se vende. Por ende, sin dinero no hay existencia, no hay éxito posible, no hay ningún otro éxito en la vida. Todo absolutamente cada vez más se compra. En la medida que eso va creciendo, tener dinero es lo más importante y es el único valor y el valor máximo. Por ende, no extraña que ahora, si vos tenés 14 años, o 12 o 15, si no tenés nada, no existís. Y todos queremos existir. Y entonces la pregunta es, por ahí decían, estudiar por qué ese comportamiento asocial. No es un comportamiento asocial robar, es un comportamiento social, adecuado a lo que propone el mundo en que vivimos. De hecho, yo no me acuerdo el nombre, creo que era Martín, pero no estoy segura, o era Martín, no sé. Pero hubo uno que muy inteligentemente dijo, a mí no me extraña, o sea, mi pregunta no es ¿por qué roban? Mi pregunta es ¿por qué tan pocos saben que roban? Y yo creo que esa pregunta cada vez es más válida. En un mundo donde la vida está basada en tener y tener y tener y todo se compra y se vende, entonces robar es la mejor manera de vivir y de ser exitoso. Es la válida. Si fomentamos eso, obtenemos eso. Muchísimas gracias también por tenerme paciencia. Y no voy a escuchar nada de la conversación que no voy a hablar. Esto se ha extendido más de lo que habíamos acordado. Muchísimas gracias al Bar Girasoles que nos sirvió de casa. Nos podemos quedar como una. Gracias.
Gracias a todos.